Sean todos muy bienvenidos, estamos contentos de estar aquí, ¿verdad, Rafaelito? Amén. Bendecida noche. Decía anoche, sean todos muy bienvenidos, estamos aquí pues contentos de estar nuevamente en Mensajes de Vida y estamos estudiando el camino a Cristo, que realmente es un camino que humanamente se nos hace difícil, pero gracias a Jesús pues es un camino bien, ¿verdad? Amén. Pedimos excusa porque la tardanza, habíamos anunciado que empezaríamos a las 7, pero por problemitas técnicos hemos tardado la transmisión. Así que Dios le bendiga en esta noche y vamos a estudiar el interesante libro El Camino a Cristo o Camino a Cristo. Y vamos a descubrir en el estudio de este libro que cómo Él nos atrae hacia Él, ya que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y el que estudia este libro va a encontrar esas huellas que Jesús ha dejado en su vida para que nosotros podamos ser atraídos a ese gran amor infinito que tiene para con cada uno de nosotros. Así que al iniciar este estudio vamos a iniciarlo con una oración, Luisito. ¿Qué te parece si tú tienes una oración y así le damos inicio a lo que será la introducción de un libro maravilloso titulado Camino a Cristo? Seguro oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y venerado sea tu nombre, Señor. Agradecemos, Señor, tus bendiciones. Agradecemos, Señor, que nos diste una semana de trabajo, una semana que estuviste con nosotros. Y ahora te pedimos que sigas aquí, Señor, y que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar para poder entender tu palabra, Señor, y ver el camino que tú has trazado para nosotros, que podamos entender, ponerlo en práctica. Y todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. El libro Camino a Cristo es un libro de la autora norteamericana Elena Harmon White. Es un libro, un libro muy interesante. La escritora cristiana Elena White, una de la escritora norteamericana más traducida en todo el mundo. Pero lo interesante del libro no es que lo haya escrito Elena de White. Lo interesante del libro es que de quién nos habla. Nos habla del maravilloso amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Nos habla este libro con una base bíblica, un fundamento bíblico. La base de este libro, de cada concepto, de cada idea de este libro, está basado en la Biblia, Luis. Que no son ideas de un ser humano, no son ideas de la autora. Es un libro cuyo fundamento es la palabra de Dios. Y déjame decirte, querido amigo, querido hermano que nos sintoniza, que si cada cosa que hacemos en nuestra vida, cada cosa que leemos, cada cosa que aprendemos, la sedimentamos, la fundamentamos en la Biblia, estaremos seguros. Porque la palabra de Dios, que es el mismo Jesús, es una expresión del amor de Jesús, de aquel que dijo que Él era la roca y quien edifica sobre Él estará seguro. Así que te invitamos a que si no tienes un ejemplar de este maravilloso libro, tú puedas escribirnos. Ahí aparece que puedes escribirnos a través de Facebook y te haremos llegar un ejemplar de este libro para que junto con nosotros puedas disfrutar de las maravillosas páginas de este pequeñito libro, pero con un gran amor, un gran mensaje. Amén. Sí, no, la verdad que, o sea, lo escribió Elena G. de White, pero está inspirado en Jesús. Realmente Jesús la inspiró, ella estudió la Biblia y por supuesto está basado en la Biblia, está basado en los evangelios, está basado en Jesús. Si estudiamos la Biblia es un mensaje claro que nos da para poder llegar a Jesús. Jesús está en busca de nosotros y realmente pues nos quiere salvar, quiere a sus seres queridos otra vez con Él. Yo estaba indagando, Luis, en mi mente, así digo, ¿por qué razón se le pondría el título Camino a Cristo? El Camino a Cristo, ¿por qué razón? Y mi mente divagaba buscando ideas, tratando de interpretar la razón. Entonces me llegó a la mente, recuerdo que es algo que quizás muchas personas han visto. Las aves, por ejemplo, para atrapar las aves, se hace una hilera, por ejemplo, si comen maíz, se hace una hilera de maíz. A las aves les gusta el maíz, pero al final se pone una jaula con un pedazo de madera, una soguita. Cuando el ave inconscientemente va comiendo maíz, comiendo maíz, comiendo maíz, se va trayendo, estaba debajo de la jaula, no se ha dado cuenta, se ala el hilo y queda presa.
porque siguió el camino de algo que la fue atrayendo hasta quedar presa. Entonces, el camino a Cristo, aunque Dios no nos aprisiona de manera literal, nos enjaula, el amor de Dios nos atrapa. Cuando empezamos a ver la expresión del amor de Dios, a descubrirla en su palabra y en este maravilloso libro, entonces empezamos a descubrir cosas atractivas. Como por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el camino, San Juan 17:3, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Jesús, dice el apóstol Pablo, que están escondidas todas las riquezas. En Jesús nosotros le damos vida eterna. Somos adoptados como hijos de Dios. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. ¿Dónde vamos a vivir? En la casa del Rey de Reyes, del Rey del Universo. Y Jesús dijo que los mansos heredarían la tierra. Es decir, que en Jesús están escondidas todas las promesas de Dios. Entonces, eso es lo que este libro trata de hacer, de ir llevándonos hacia Jesús de a poquito y que quedemos apresados por ese amor. Y es interesante lo que vamos a descubrir, Luis, en el transcurso de los días, que Dios nos permita estudiar este maravilloso libro. Así que te invitamos, querido hermano, querido amigo, si no tienes este libro, pues puedas pedirlo y es gratuito. No estamos promocionando ni vendiendo nada, es gratuito. Lo único que queremos compartir es a Cristo, que conozcas el camino, la verdad y la vida. No, y lo interesante de todo que el librito es bien chiquito. Si tú lo puedes ver. O sea, es súper chiquito, bien chiquitito. O sea, yo sé que a veces tal vez a algunos se nos hace difícil leer. Yo, por ejemplo, antes no me gustaba leer mucho. Yo creo que muchos pasamos por eso. Pero realmente es muy interesante y cada vez al leerlo, al estudiarlo, te va atrayendo. Es como decías, ¿no? El ejemplo del pajarito. Pero te va atrayendo a algo bueno, a mejorar tu vida, a un camino mejor, a una vida eterna que solo está en Jesús. Camino, la verdad y la vida, lo que decíamos al principio. Y realmente, pues, los pasos, ¿no? Aunque los demos de a poquito, no como como decía Pablo, que en las carreras, ¿no? Que hay un primero, segundo y tercer lugar. El camino a Cristo, todos podemos ser primer lugar. Podemos llegar. Todos tenemos la corona eterna. Así que... Y aunque es un librito chiquito, es como el buen perfume. El contenido es bastante inmenso. No es como estos libros grandes que quizá tienen un contenido secuencial en el cual tú puedes leer 20 páginas y estás leyendo una historia secuencial. Este libro tiene lo interesante que puedes leer cada título, por ejemplo, el primer capítulo es el amor supremo. Es un capítulo, pero este capítulo está dividido por subtítulos. Y cada subtítulo, me voy más allá, cada expresión de cada párrafo es algo que para desglosarlo tardaríamos una noche solamente. Por ejemplo, si vamos al primer párrafo, dice Luis aquí, que la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Esa es la primera línea, la naturaleza. Vamos a ver la naturaleza, todo lo creado, Luis. Y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Es decir, las escrituras, la revelación y la naturaleza a una. Es decir, que aquí no hay disonancia. Aquí no es que las escrituras se van para un lado y la naturaleza, la creación se va para otro. Toda la creación da testimonio del amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo podemos ver eso, Luis? A ver, en la naturaleza, por ejemplo. Es que lo podemos admirar en todo. Yo no sé ustedes, pero por ejemplo, yo paso cerca de Linwood, ¿no? A veces y veo esa agua así, la naturaleza, ese aire, ese ambiente. O sea, es como de calma, de paz, de amor. Y es algo que algunos dicen, pues, que somos creados de chiripa, de que ocurrió una gran explosión. Y o sea, y no es que yo tenga nada en contra de Dios, pero es que, o sea, hasta la naturaleza nos dice que no somos ningún error. O sea, todo está hecho tan perfectamente. O sea, los insectos, los animales, la manera que nosotros somos. O sea, realmente Dios nos creó perfectos, nos hizo, wow, o sea, todo. Entonces, al admirar todo eso, vemos el amor de Él, ¿no? O sea, cómo tomó su tiempo en crearnos y hacer cada cosa.
Cada cosa Dios la puso en su lugar. ¿Qué es lo que más tiene el planeta? ¿Tierra o agua? Agua. ¿Qué es lo que Claro. más necesitamos? Agua. El cuerpo está compuesto por casi un 80% de agua. Entonces, la naturaleza, los árboles que nos dan ese oxígeno limpio, la mar, todo tiene su función. La luna establecida en un lugar específico para que mantenga la marea. Es decir, que la naturaleza nos dice a nosotros que hubo un ser pensante, supremo, creador, que puso todo en orden. Por ejemplo, el cuerpo humano. ¿Por qué los ojos no están aquí arriba? Es decir, si fuimos producto de una explosión, como tú decías que dicen algunos, entonces tuviera una mano para atrás y una para adelante, porque la explosión lo que hace es destruir. Pero nosotros somos modificados y la palabra de Dios dice que todos los detalles que tiene el ser humano estaban escritos en el libro de Dios. Es decir, que hubo un diseño especial. Nosotros somos diseñados, así como se sienta alguien a diseñar un carro, así como alguien se sienta a diseñar una bicicleta, una computadora. Dios se sentó a diseñar a su obra, que somos obra de su mano. Y entonces, al descubrir esas cosas, Luis, entonces ya nuestra mente se esparce en ver que hay un Dios mucho más grande que todo lo que vemos y con una capacidad más inmensa que todo lo que vemos. Por ejemplo, Luis, ¿qué te pasa cuando ves vamos a poner el ejemplo de un carro así especial que nunca lo has visto? ¿Qué tú piensas? Wow, ¿quién haría ese carro? Claro. Por ejemplo, ver un Tesla, ¿no? Ver esa Tecnología. tecnología, esas pantallotas y cómo funcionan solo con electricidad. O sea, la persona que lo creó, pues muy inteligente, ¿no? Entonces, las aves, por ejemplo. Las aves. Como las aves, hay aves que se meten en el agua, salen secas porque no se le mojan las plumas y de ahí salen volando. El Linwood, precisamente, hay unos patos que son cormoranes, se sumergen en el agua a pescar, salen del agua y salen volando. Sí. Sus plumas están secas. ¿Quién lo diseñó? ¿La casualidad? Entonces, la naturaleza nos habla de un Dios y todas esas cosas a una están en la palabra de Dios también, da detalle. El salmista, por ejemplo, dice: cuando veo la luna, obra de tus manos, las estrellas que tú formaste, digo que es el hombre para que tú te acuerdes de él. Que Dios hizo todo eso, dice el salmista, y puso al hombre para que lo señorease, es decir, para que lo cuidase, como lo puso en el Edén. Para que fuéramos mayordomos. Para que lo labrase. Entonces, todo lo que vemos, Luis, es muestra del amor de Dios. Aún en un mundo contaminado por el pecado, cada día nosotros vemos muestra del amor de Dios. Otra expresión, Luis, que dice aquí, y creo que con la primera página nos pasaríamos. No, yo sé, nos pasaríamos aquí toda la noche hablando y hablando. Mira lo que dice esta partecita que me gustó mucho. Dice: pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y la felicidad no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles. Todo nos habla del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas las criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Y leo Salmo 145, 15 y 16. Y si quiere puedes confirmarlo en la Biblia. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo les da su alimento. Abres la mano y sacia con tus favores a todos los seres vivos. Si llueve, ¿quién manda la lluvia? Dios. Y yo hago una pregunta: ¿y quién enciende el sol por la mañana? Porque aquí hay que prender las luces. Aquí estamos, Luis puso las luces antes de... Sí. Dios se encarga y la clorofila por el sol. Si no fuera por el sol, nosotros no tuviéramos la vitamina D del cuerpo. Es decir, tantas cosas, querido hermano, que no puede ser producto de la casualidad. Es incoherente creer que todo lo que el ser humano necesita está aquí y el ser humano fue producto de la casualidad. Y es que es increíble porque imagínate, hasta tenemos que recibir sol para poder dormir bien. O sea, hasta necesitamos, no sé cómo se llama esa vitamina. Vitamina D. Vitamina D, ¿verdad? O sea, y la recibimos por el sol y eso nos ayuda a poder dormir en la noche. O sea es que es un modelo perfecto, ¿no? O sea, y al cuidarnos, pues tenemos más vida, estamos mejor. ¿Tú te imaginas, Luis,
que, por ejemplo, cuando Nando nació, ustedes le prepararon su cuarto, ¿verdad? Muy lindo todo. Imagínate que Nando a la edad de nacer hubiese tenido raciocinio y diga, cónchale, ¿y esto cómo se arreglaría solo? ¿Y esta cuna, quién me la pondría? ¿Y por qué me pondrían un pañal? Es decir, que a veces nosotros actuamos peores que los niños porque vemos razones de sobra de la expresión del amor de Dios en cada detalle. Sí. Aún en un mundo corrompido por el pecado, corrompido por el orgullo, por la maldad que ha traído el pecado, el egoísmo, vemos en la naturaleza muestra del amor de Dios, expresión del amor de Dios. Y es lo que dice el salmista y es lo que hemos leído. Dice que la transgresión a la ley de Dios, es decir, a la ley de amor, fue lo que trajo consigo el dolor y la muerte. Así que el dolor y la muerte no proceden de la mano de Dios. Vino como consecuencia de la transgresión de la perfecta ley de amor. Así que aún la ley es por amor y libertad. ¿Qué podríamos decir de la ley de Dios? ¿La ley es una expresión del amor de Dios? ¿O la ley es un castigo? ¿O la ley es que Dios es un Dios drástico? Por ejemplo, cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿es porque para que te vaya bien o para que te vaya mal? No, para que me vaya bien. Y lo grande de todo esto es que la ley no, o sea, Dios es tan amoroso, pero al mismo tiempo la ley no es que a Él le haga un provecho, le haga bien. O sea, la ley es para nosotros porque a nosotros nos hace vivir mejor. O sea, muchos yo veo que se cuidan de que tienen buena dieta, de que corren, de que hacen muchas cosas para estar bien. Pero si pudiéramos seguir la palabra de Dios y hacer su mandato, conocerlo, o sea, se nos va a hacer fácil vivir esa ley. O sea, Claro, porque es una ley que muestra el amor hacia Dios como creador y el amor hacia el prójimo para estar en paz. Y lo mejor del mundo es vivir en paz. claro. Es la mayor felicidad y es muestra del amor de Dios hacia nosotros. Mira algo interesante, Luis, que encontré aquí que dice, hay muchos detalles que quizás no tendremos el tiempo para, para leerlo todo. Pero vamos a leer, a seguir leyendo partecitas. Aquí dice que el mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la misma naturaleza hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Es decir, en la vida, muchas veces también nosotros solo vemos las espinas. A veces vemos solo los problemas y las dificultades. Por ejemplo, a veces nos quejamos de que hay que levantarse temprano para ir a trabajar. Pero cuando llega el cheque el viernes, es decir, tiene su espina, pero gracias a Dios que podemos levantarnos. Pero ¿cuántas personas hay, Luis, que no tienen trabajo? Sí, muchos. Y más en este tiempo, ¿no? Entonces, a veces no valoramos. Si vas a trabajar, es porque tiene vida, es porque tiene salud. Y a veces tenemos un carro para ir al trabajo. Es decir, pero a veces nada más no ponemos a ver las espinas, las espinas, las espinas, las espinas. Y cuando nosotros, hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora, solo no podemos a ver las cosas negativas de la vida, perdemos de vista lo más maravilloso, que son las cosas positivas, y perdemos de vista de ver el maravilloso amor de Dios, ese amor supremo. Es el primer capítulo de Camino a Cristo que estamos viendo. ¿Qué más podemos agregar, Luis? Mira esta parte aquí. Dice, el Señor pasó delante de Moisés y proclamó que él era, es decir, en una ocasión Moisés le dijo al Señor que le mostrara su gloria. Que le mostrara su gloria. Y Dios dice, yo voy a pasar, pero de espalda, y te voy a proclamar mi nombre. Quien proclama el nombre no es Moisés, sino Dios. Y Dios mismo dice de él, escucha, que lo que Dios es, paciente. Dios es paciente para con nosotros. Así dice el apóstol Pedro. Que muchos dicen que tardan su promesa, que cuando viene el Señor, pero Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Lo segundo es misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima generación y perdona culpas, delitos y pecados. Es decir, la misericordia de Dios, hermano, no nos da como nosotros, lo que nosotros merecemos. Dios no nos da lo que merecemos. Tú y yo merecíamos la muerte. Sí. Pero Dios nos dio vida en Cristo. Eso es un regalo. Porque como hablábamos ahorita, Luis, el pecado, ¿se perdona o se paga?
Se paga. Se paga. Alguien tiene que pagar el pecado. Es decir, aquí cuando Dios dice perdona, es que Dios, ese perdón no es el perdón que nosotros conocemos. Luis, los 100 pesos que tú me debías, yo te lo perdono. No, no, no. La ley de Dios demanda justicia. Si Luis me debe 100 en el contexto de Dios, alguien tiene que pagarlo por él. Y ahí es donde Dios perdona. ¿Quién pagó el precio entonces, Luis, de nuestra salvación? Jesús. Jesús. Es decir, que por eso que perdona, que carga con el pecado. Jesús cargó con nuestra culpa. Ese es el perdón que Dios nos ofrece, que alguien tiene que pagar. ¿Y quién decide pagarlo? Dios mismo. ¿Eso es amor o no es amor? Eso es muchísimo amor y me llama la atención, ¿no? Porque yo no sé si, bueno, la mayoría creo que aquí tiene Facebook, ¿verdad? Porque estamos en Facebook. Pero yo miro muchos películas, ¿no? O sea, no son películas completas, pero las anuncian ahí. Entonces veo cómo de pronto le están haciendo bullying a un niño. Le están haciendo bullying, lo están tratando mal, le están pegando, están haciendo burla. Y nosotros los humanos queremos darle un final feliz. Y el final feliz de nosotros, de seres humanos, es de que de pronto el niño se pone más inteligente, se pone mejor y va y les pega a todos los malos y les hace pagar. Y incluso algunas veces hasta mueren los otros, los malos, ¿verdad? Y ese es el castigo que nosotros como seres humanos queremos darle al que hizo mal. Mas, sin embargo, Dios no es así. Dios, a pesar de que si nosotros somos malos, seamos lo que seamos, hayamos lo que hayamos hecho, si nosotros vamos a Él arrepentidos de corazón, poniéndonos de corazón, poniéndonos en Él, Jesús paga por eso que nosotros teníamos que hacer. O sea, paga por esa muerte que nosotros deberíamos de recibir. Eso que nosotros humanamente pensamos que deberíamos de recibir, Jesús ya lo hizo. Jesús recibe eso. Y nosotros, o sea, recibiendo ese amor, pues somos libres. En Cristo Jesús. Por eso Isaías 53 dice que el castigo de nosotros fue sobre Él. Es decir, alguien tenía que pagar, hermano. Alguien tiene que pagar la deuda. Alguien tenía que pagar la deuda, porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Pero más la dádiva de Dios, lo que Dios regala, es vida eterna en Cristo Jesús. Pero el pecado costó la vida del Creador. Es decir, el pecado no es juego. El pecado tiene un precio. La paga del pecado es muerte. Pero alguien murió en nuestro lugar. Eso es lo que significa la cruz. Y amor supremo es el título del tema de hoy, del primer capítulo, porque no murió un ángel, no murió un profeta, no, sino el supremo creador, el creador de todo el universo, el Padre eterno, el príncipe de paz, será su nombre, dice Isaías, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, el eterno, el supremo rey es quien decide morir por nosotros. Alguien pagó el precio. Por eso Juan en Juan 1:29, al ver a Jesús, dice que dije, aquí el Cordero de Dios que quita, que carga sobre sí el pecado tuyo y el pecado mío para darnos salvación y vida eterna. ¿Ese es su amor? Es un amor y que no lo, o sea, humanamente no lo vamos a llegar a comprender. O sea, a lo mejor, tal vez llegando al cielo, tal vez vamos a entender un poquito de ese gran amor. Y si estudiamos la Biblia, vemos que ese amor es grande, porque siempre es Dios buscándonos a nosotros. Y como Él no pudo encontrarnos, mandó a su Hijo Jesús. O sea, y se hizo humano para venir aquí a la tierra y seguir buscándonos, seguir dándonos amor, o sea, y darnos ejemplo de vida. Porque Él dijo, es el que me conoce a mí, conoce al Padre. Dice que nadie ha visto a Dios, solo Él. Pero entonces Él nos lo da a conocer. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque si tal vez yo hubiera nacido en el tiempo que vino Jesús, y si hubiera a lo mejor estado en el mundo, posiblemente Él hubiera venido, y como dice la Biblia, vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Tal vez, no sé si lo hubiera conocido o no. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de que no pude estar en ese tiempo, pero sí creo en su palabra y creo en todo lo que Él ha hecho y ha dejado para nosotros. Amén. Lo interesante es lo abarcante que es el amor de Dios. Porque podríamos decir, como piensan a muchos, a veces hasta personas cristianas, como que para esta vida
solo hemos sido creados. Es decir, que cuando el ser humano muere, todo se acabó. La cruz no solamente conquistó o pagó el precio de nuestros pecados, la cruz conquistó que nosotros pudiésemos tener derecho a la resurrección. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección, el camino, la verdad y la vida. Jesús es nuestro redentor, Jesús es nuestro hermano. Como hermano, nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, porque él se hizo humano. Adán, por el pecado, destituidos. Fuimos destituidos de ese puesto porque Adán, según lo presenta la Biblia, no tenemos el tiempo, pero cuando usted lee la genealogía de Jesús, va a ver que Adán era hijo de Dios. Adán perdió ese derecho, Jesús ahora como hijo de Dios, nuestro hermano, nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. Y por eso él dice en San Juan 14, 1 al 3, que cuando él venga, nos llevará a la casa de su padre. ¿Por qué a la casa de su padre? Porque ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Coherederos con Cristo, dice el apóstol Pablo, que nosotros vamos a heredar las riquezas que le pertenecen al mismo Dios, porque Él es Dios, pero también es nuestro representante. Entonces, si morimos, por eso el apóstol Pablo dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el que le ha creído, quien dio muestra de amor en la cruz, no solo terminó en que Él venció la muerte y pagó el precio y resucitó, sino que viene por segunda vez, que no nos va a dejar en este mundo de pecado y dolor, aunque pasen 1000 años, mi querido, aunque pasen 10,000 años, aunque moramos mañana, aunque venga otra pandemia más fuerte y quizás nos lleve a alguno de nosotros, si nosotros hoy aceptamos ese amor supremo expresado en la cruz del Calvario, tenemos la oportunidad de resucitar y vivir no esta vida de 80, 60 años, sino la vida eterna, con cuerpos renovados. Son las promesas que Dios ha hecho en la palabra de Dios. Y lo que veíamos al principio, Luis, es algo que vemos en la realidad actual. Por ejemplo, tu carrito, vi que el otro día estaba medio detartalado, estaba chocado, estaba viejo. ¿Qué pasó con tu carro que ahora lo veo nuevo? Lo llevé al taller. ¿Qué pasó? Y lo arreglaron. ¿Lo arreglaron y ahora lo pusieron? Lo pusieron nuevecito, hasta me preguntan si es del año. Si un ser humano tiene la capacidad de agarrar un objeto ya despedazado, viejo, y ponerlo ahora que te preguntan, Luis, el carro del año. Entonces, ¿qué tú crees de Dios? ¿Tendrá Dios la capacidad de regenerarnos, de darnos un cuerpo nuevo? Esa es la promesa que está en la palabra. Amén. Nosotros esperamos según sus promesas, no solo cielo nuevo y tierra nueva, también esperamos un cuerpo nuevo. Es decir, que no vamos a vivir en esta tierra tampoco así como está, Dios la va a renovar. Es interesante, Luis. Las cosas, es decir, por eso es el camino a Cristo, nos va dando cada paso, nos va llegando, nos va acercando a ese amor supremo. Y vamos viendo, ¿no? Ahí sí que cada esfuerzo de parte de Dios de buscar a su creación. Porque, o sea, Él no tiene ¿cómo les digo? Ninguna ganancia de decir, oh, sí, es que de tenernos de regreso. Pero, más sin embargo, Él lo hace. Y a veces tal vez tú puedas sentirte triste, tú puedas haber sufrido mucho, no sé, hay personas que tal vez sufren mucho, yo no sé por qué, hay personas que en el mundo sufren mucho, pero en Cristo hay paz, aunque estés sufriendo, aunque tal vez tengas una enfermedad, aunque tal vez te dejó tu esposa, te dejó tu esposo, perdiste un hijo, perdiste una madre, perdiste un padre, Jesús te da paz. Jesús te puede quitar todo eso con ese amor que Él te puede llenar, te va a dar esperanza, vas a sentirte lleno otra vez. Es duro, porque es duro, o sea, Él cuando nos creó nos hizo para no enfermarnos, para no morirnos, para vivir para siempre. Tristemente el pecado rompió eso y pues tenemos que sufrir, pero Él no quiere que suframos, Él quiere salvarnos. Entonces, al aceptarlo, nosotros encontramos esa salvación y aprender a amarlo. Y realmente ya no es solo por tener como, oh, que voy a tener ese cuerpo nuevo, que voy a tener esto, que voy a tener el otro, sino es por su amor. Al conocerlo, al saber todo eso que Él ha hecho por nosotros, pues encontramos su amor y nos enamoramos de Él. Y podríamos llegar a la conclusión, Luis, queridos amigos, que el amor es como el combustible del alma. Que cuando
no hay amor en el corazón, el alma se va muriendo. Y por eso que aún la ley se sintetiza en dos grandes mandamientos. Ama a tu prójimo y ama a Dios. Sin amor el alma se va, eso es como la aguja, no le echa combustible, va bajando, no amas, va bajando, y llega un punto que ya nada te motiva, nada te mueve a proseguir. Por eso que el amor de Dios, cuando nosotros empezamos a descubrir, primeramente, que Él nos amó primero, porque ese es lo maravilloso. No es que nosotros le dimos muestra de amor, Él nos amó primero y nos amó sin merecerlo, y nos ama sin merecerlo. Del mismo modo nosotros debemos reflejar ese amor a los demás para bienestar nuestro, para que esa aguja esté hasta el tope, full de amor. Esta noche, querido hermano, querido amigo que nos sintoniza, tenemos que decidir tener nuestra alma, nuestro corazón full de amor. Y es algo que podemos pedirle a Dios, porque Dios es amor. Y puede llenarnos de ese amor. Así que es un buen momento para empezar a amar. Evidencias del amor de Dios, Luis. Hay una parte interesante que voy a compartir contigo y con los amigos. Y yo sé que a ti te va a gustar esta parte. Dice que Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es la justicia, que es un juez severo, que exige, y representó al Creador como un ser que está velando ahí, como con un bate, y viendo los errores y la falta de los hombres para hacer juicio contra ellos. Pero lo grande es, recuerda lo que pasa en Juan 14, Luis, cuando Felipe le hace una pregunta a Jesús y le dice, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, no lo has conocido, has estado conmigo. O sea, ¿quién ha visto a mí? Ha visto al Padre. Ahora, ¿cómo era Jesús? ¿Qué le hizo a la mujer encontrada en adulterio? La perdonó. ¿No se humilló ante ella y se arrodilló ante ella? ¿Qué hacía Jesús con los enfermos? Los sanaba. Los sanaba. Es decir, así es como Dios nos ve. Porque la muestra, la expresión más grande del amor de Dios es que, de tal manera, Juan 3:16, amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero que ese Hijo es un título. Porque Juan, el mismo Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Y el Salmo 7, 8, no me recuerdo el Salmo que a Jesús se le da el título, porque Jesús tiene varios títulos, Hijo de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Hombre, es un título, Hijo de Dios. Él se hace Hijo de Dios para representarnos a nosotros. Entonces, el amor más grande que nosotros podemos expresar por un ser humano es darnos a nosotros mismos. ¿Y quién se dio por nosotros? Dios mismo en Jesús. Dios mismo en Jesús se dio por nosotros. Entonces, ¿hay evidencia del amor de Dios? En Cristo está toda la evidencia. Por eso el título, Amor Supremo. Y lo grande es que, como él decía, no vino ni con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. Y también me hace recordar cuando él mandó a predicar a los apóstoles, a los discípulos, y les dijo, vayan a predicar. Y no los dejaron entrar en una ciudad. Que por cierto no me recuerdo el nombre de la ciudad. ¿Tú te acuerdas del nombre de la ciudad? Eso fue cuando querían entrar a Samaria. A Samaria. Querían entrar y no los dejaron entrar porque no se llevaban. Entonces él dijo, oremos para que descienda fuego del cielo. Dijeron Juan y Santiago. Juan y Santiago. Los hijos del trueno. De paso que eran los hijos del trueno. Querían resolver todo a puro puñetazo. Yo me identifico mucho con ellos porque los hijos del trueno, yo también soy de malas. Bueno, era de malas pulgas, ahora estoy ahí, ¿no? Aprendiendo. El Señor te está quitando las pulgas. El Señor, pero entonces ellos querían resolverlo así. Y él dijo, no, apártate de mí, Satanás. O sea, yo no vine a juzgar, sino a buscar lo que se había perdido. Entonces Jesús no vino a darnos palo, no vino sino que vino a quitarnos el orgullo, vino a que muriera el yo. Y eso es lo que a nosotros se nos es difícil. O sea, que muera ese yo. Y es algo muy interesante, que una de las más grandes evidencias que podemos encontrar en la palabra de Dios es que Jesús tomó nuestra naturaleza, nuestra condición humana. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado igual que es tentado igual que nosotros, que sufrió nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades. Porque hoy en día, por ejemplo, Luis, escuchamos a grandes hombres políticos decir, filantrópicos, hablar muy bonito y decir, no, que aman al mundo, que hacen.
pero están en su casa, allá en su palacio, comiéndose buena cena, comiéndose su buen filete de pescado, su buena ensalada, mientras el pueblo está pasando hambre. Pero Jesús no, Jesús se hizo como uno de nosotros y vino a este lugar a pasar las mismas necesidades. Es decir, Jesús, si tú hoy estás pasando dolor, Jesús conoce tu dolor porque Él sufrió. Porque no es lo mismo, Luis, yo siempre he dicho lo siguiente. Tú puedes compadecerte de una persona hambrienta cuando tú has pasado hambre. Porque tú sabes lo que se siente pasar hambre. Jesús pasó hambre y sabe lo que se siente. Entonces, eso es lo interesante. Eso es la más grande expresión del amor de Dios. Es hacerse como uno de nosotros para mostrarnos simpatía, empatía, ¿verdad? Empatía. Él empatiza con nosotros en nuestras necesidades. ¿No? O sea, y cargó con todo. O sea, él pasó por todo. O sea, él sabe lo que es ser humano. O sea, él sudó, lloró, sangró, sintió dolor. O sea, rechazo, la negación, traición, burla, oprobio. Lo escupieron. O sea, él vivió todo lo que nosotros hemos vivido, o una parte. Nosotros no hemos vivido todo lo que él vivió, pero hemos vivido, él se hizo humano. O sea, él sabe cómo nos sentimos, sabe cuando nos sentimos tristes, sabe cuando nos sentimos, cuando lloramos, cuando perdemos a un ser querido, o sea, él sabe todos nuestros sentimientos, él nos entiende. ¿Ves que a veces uno dice a alguien, es que lo siento? Y entonces, no, usted no siente porque no sabe lo que yo siento, porque solo yo lo siento. Claro, como cuando se le muere una persona a alguien, de que acompaña sus sentimientos. Usted no puede acompañar un sentimiento de una persona porque no se le ha muerto un ser querido. Jesús puede decir lo mismo de cada situación que nosotros, porque él la pasó. Y ese es... O sea, y eso encierra su amor, pues, o sea, cuánto nos ama, que hasta vino aquí y sufrió por nosotros, para decirnos, oye, estoy contigo. O sea, no estoy allá arriba, estoy aquí abajo contigo. Y se fue y nos dejó su Espíritu Santo. Por eso el libro de Hebreos es enfático en decir que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, sino que uno, que igual que nosotros, en carne vino, no en espíritu, vino en carne. Por eso cuando resucita le dice, que creen que es un espíritu. No, deben un pescado. ¿Y comió? Para que vean. Es decir, Jesús murió y va a tener ese cuerpo por toda la eternidad por amor a nosotros, siendo el Rey del universo. Una parte que me gustó, Luis, de este libro es de Jesús, del amor expresado, de la persona amor. Amor, más que una expresión, es una persona. Sí. Porque Dios es amor. Y Jesús es Dios. Jesús es Dios, es amor. Como decíamos ahorita, Jesús es la fuente del amor. Si en tu corazón no hay amor hacia alguien, pídele amor a Jesús. Eso es como una bombilla. Si no se conecta a la fuente de energía, no produce nada. Nosotros sin Dios no podemos producir nada. Yo soy la vid, dijo Jesús en Juan 15:15. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separado de él, nada puedes hacer. Imagínate una rama de uva que tú la cortes, ¿va a echar uva? No. Entonces, si Jesús es la persona amor y nosotros nos separamos de él, ¿va a salir amor de nosotros? No. Sí, es que es tan increíble hasta con la luz. Miren, ahorita tenemos luz, ¿no? Y se ve la luz y todo, pero si no tuviéramos luz, estuviéramos en la oscuridad. Y, o sea, Cristo es nuestra luz. Y el fruto del Espíritu es paz, gozo, pero amor es el fruto del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice que las profecías pasarán, 1 Corintios 10, todas las cosas pasarán, pero el amor permanece para siempre. Porque es el atributo divino más grande. Y es el atributo que Dios quiere poner en nuestro corazón. El fruto del Espíritu, el mayor fruto, diría yo, que puede poner Dios en nuestro corazón es el amor. Como te decía, Luis, esta partecita me atrajo mucho. Yo sé que a ti también, porque a veces nosotros decimos, yo le digo la verdad a cualquiera. Y a veces presentamos a Jesús también, que Jesús a todo el mundo le decía la verdad. Y a veces, no, Jesús le dijo a los escribas hipócritas, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y a cualquiera le decimos, apártate de mí, Satanás. Le decimos la cosa. Pero oye lo que dice esta parte. Y es, a veces sacamos la Biblia de contexto. Y la persona de Jesús, a veces la sacamos de cómo Jesús era en realidad. Y Jesús es una muestra del Padre. ¿El Padre dice la verdad, sí o no? Sí. El Padre habló a través de los profetas y a veces nosotros, como Satanás,
tergiversamos el carácter de Dios. Dice que Jesús no suprimió una palabra de verdad, no dejó de decir la verdad nunca, pero siempre la expresó con amor. ¿Qué enseñanza, Luis? Para nosotros, que a veces decimos la verdad. Increíble, ¿no? No, y es que y en la manera, porque él siempre todo con amor. O sea, y a veces nosotros queremos como que decir la verdad, pero como a nuestra manera humana. Y en eso es cuando actúa Jesús. Si nosotros dependemos de Él, Él nos va a hacer también poder hablar como Él. Vamos a poder reflejar. O sea, volvemos al ejemplo de la luz. Esta luz está grandota aquí, es una gran luz, pero nos da un reflejo para que nosotros nos podamos ver en la oscuridad. ¿Cómo podemos ver eso de manera nosotros práctica? Por ejemplo, a veces nosotros le decimos la verdad a alguien para menospreciarlo. A veces decimos la verdad a alguien para burlarnos de él. Ay, Luis, pero eso te queda feo. Para burlarme. Jesús decía la verdad, pero la decía con un propósito de elevar el alma, de ayudar a la persona a salir de esa situación, porque él entendía que le estaba haciendo daño, que le estaba afectando en su vida. Entonces, si nosotros aprendemos, si nosotros nos llenamos del amor de Dios, no es que suprimamos la verdad, es que cuando digamos una verdad, la digamos con un propósito de edificar, de elevar un alma, de ayudar a una persona. Era el propósito. Jesús lo hacía. Dice que no suprimió una palabra de verdad nunca, pero lo hacía con un propósito, porque él amaba al ser humano. Nosotros a veces decimos la verdad, pero la decimos por diferentes razones que no son la de amar a esa persona a la cual le decimos la verdad. Y realmente al decirle la verdad es para motivarlo, para exhortarlo a un cambio, a algo mejor. Y Jesús ese era su meta, llevarnos a Él y hacernos ese cambio de vida que necesitamos. Pero hay algo interesante, para escuchar a Jesús decirte la verdad a tu corazón o a una persona que te diga la verdad, tú debes analizar el propósito por el cual te dice la persona eso y analizar si lo que estás haciendo te está llevando a bien o mal. Porque hay personas que pueden leer la palabra de Dios y, por ejemplo, dice, no adulterará, pero tengo 3 mujeres. Entonces, cuando me pongo a analizar, cónchale, pero Dios está en contra mía, porque a mí me gustan las 3. Pero cuando me pongo a analizar, óigame, si hacer feliz a una es difícil, si complacer a una es difícil, imagínese a 3. Ahora usted tenga que pagar 3 rentas. Y sobre todo el corazón se quebranta. Hijos, el egoísmo nos hace pensar solo en nosotros mismos. Entonces, cuando Dios nos dice una verdad, la hace con un propósito. Y es la de sanarnos, librarnos de las consecuencias negativas. Dice que Jesús, Luis, en todo hombre, y es parte de lo que estamos hablando, veía un alma caída que necesitaba ser salva. Eso es el amor. Él le decía la verdad, pero ¿para qué? Para salvarlo. Ese es el punto. O sea, Es decir, si le decía a alguien, por ejemplo, le dijo a la mujer que fue a encontrar en adulterio, vete y no peques más. Si Jesús no hubiese estado ahí, ¿qué hubiese pasado con esa mujer? lo hubieran matado, se hubieran muerto a pedradas. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, ¿por qué lo está diciendo? Sí, para salvarla. Para salvarla. Diciéndole la verdad, para que sea salva. Es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí. O sea, nadie viene al Padre por medio de mí. El hombre de la mano seca, después que lo encuentra en el templo adorando, le dice, mira, ten cuidado para que no te venga algo peor. Le dijo la verdad, pero ¿para qué se lo dijo? Para ayudarlo. A los escribas y fariseos le dijo, hipócrita. Le dijo una verdad que hoy suena cruda, dura, pero le está diciendo, su manera de actuar no es correcta, no es transparente. Ustedes tienen una careta, quítense esa careta. Dejen de actuar así, sean sinceros, humíllense ante Dios para que alcancen salvación y vida eterna. No es como nosotros lo diríamos hoy. ¡Ay, hipócrita! ¡Apártate de mí, Satanás! No. Las expresiones de Jesús fueron todas con amor y con un propósito. El amor del Padre para su Hijo. Decíamos al principio que el pecado no tiene perdón, sino que Él cargó sobre sí el pecado del mundo y menospreció el oprobio, dice el apóstol Juan. Veíamos esa parte el sábado pasado. El oprobio es la burla pública. Jesús fue burlado por amor a nosotros.
Él prefirió ser burlado, ser maltratado, ser lacerado, ser crucificado, ser escupido, como tú decías, ser desnudado, ser una vergüenza pública, ponerle una corona de espina. Todo eso él lo menospreció, es decir, lo tuvo en poco por amor a nosotros. Nosotros todo lo contrario, nosotros nos ofenden y no. Oh, queremos, o hasta pégame en una para que yo te dé en la otra porque me toca a mí. Por eso dice el libro de Proverbios que el que pasa por alto la ofensa promueve la amistad. Es decir, dice, cónchale, Luis me ofendió, quizás no quiso hacerlo, quizás está alterado. Déjame quedarme tranquilo para que nuestra amistad perdure y salvarla. Jesús se vio así entre la espada y la pared y dijo, cónchale, me están burlando, me están escupiendo. Yo puedo pedir 12 legiones de ángeles, le dijo a Pedro, pero no, tranquilo, porque tengo que echar eso de lado por amor a esta criatura para poder pagar el precio y salvarlo. Oye, verse en los zapatos de Jesús no es una cosa de este mundo. No, y es que y lo grande es de que en Isaías 53, vemos que ahí está relatado todo lo que él iba a sufrir. Y él lo había leído, él lo había estudiado. Entonces él sabía lo que le iba a pasar. No porque era el Hijo de Dios, sino porque lo vio en la Biblia y lo encontró ahí. Y él sabía que lo que iba a sufrir. O sea, no era solo, ¿me entienden? No solo porque era celestial, sino que lo leyó y lo leí. O sea, lo tenía en su corazón. O sea, yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si uno de nosotros supiera lo que va a sufrir. Pero ¿qué le dijo Juan cuando él llegó? ¿Es aquí? El Cordero de Dios que quita el pecado. Y Jesús no sabía para qué era el Cordero. Y el Cordero era para sacrificarlo. Y él, es decir, es algo interesante. Entonces, pero Satanás, como vimos en este subtítulo, distorsiona el carácter de Dios y nosotros perdemos de vista las evidencias históricas, las evidencias bíblicas, las evidencias extrabíblicas, la evidencia de la naturaleza, las evidencias en nuestra vida, porque solo nos ponemos a ver la espina de la rosa. Así que vamos a ir arribando, Luisito, por razones de tiempo. Ya el amor supremo nos ha comido bastante tiempo. Pero aquí quiero leer esta partecita que dice que nada menor que el sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Vemos que, como decíamos hace ratito, no se dio a un ángel, no se dio a un ser humano, no fue un cordero, sino Dios mismo en la persona de Jesús que se dio por nosotros. Entonces viene la pregunta, Luisito, ¿cuánto vale un ser humano? Valemos mucho. O sea, no por nosotros, sino por el sacrificio de Jesús, por su sangre preciosa. Cada gota, cada milésima que cayó es esa sangre santa que Él dejó caer por nosotros. Ese sacrificio. O sea, hasta sudó sangre. Wow. Y fue un sacrificio grande. Y realmente, si no conoces a Jesús, si no conoces a Dios, si lo quieres conocer, lee los evangelios y ahí vas a encontrar todo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y después de ahí vas a ver a un Dios diferente, a un Jesús diferente. Y después vas a querer regresar al principio para ver que desde el principio Dios nos sigue buscando. Desde que pecamos, desde el principio. Adán y Eva pecaron. ¿Y quién los fue a buscar? Dios. ¿Quién les hizo el cordero? Dios. ¿Quién los vistió? Dios. O sea, Dios ha hecho lo imposible por salvarnos. Mandó a su hijo, todo. Y todavía al final, a veces muchos les da miedo leer el libro de Apocalipsis porque habla de muerte, habla de que va a venir. Pero Él quiere venir a salvarnos, Él quiere venir a llevarnos con Él. Somos nosotros los que tenemos que decidir dónde queremos estar. Si queremos estar salvos o quedarnos disfrutando este mundo por no sé cuánto tiempo y cuando Él venga a sufrir. Pero Él quiere evitarnos ese dolor. ¿Cuánto valemos nosotros? Me encanta lo que quiere expresar el apóstol Juan en sus cartas y en el Evangelio según San Juan. Me encanta lo que quiere expresar el apóstol Pablo en Filipenses 2:5 en adelante, donde dice que Jesús se despojó de sí mismo, siendo igual a Dios, no escatimó como cosa que aferrarse, como lo dice en Colosenses, que todo fue creado por Él y para Él. Es decir, ¿cuánto valemos nosotros?
El Dios eterno se despojó de sí mismo, se hizo como nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria como el unigénito del Padre. San Juan 1:14. Vemos que no se dio el creador de todo. Dios lo dio por nosotros todo, porque se dio él mismo. El creador, el dueño del universo, se dio por nosotros en la persona de Jesús. Entonces, ¿cuánto valemos? Para Dios dice que el precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al dar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos llegar a ser mediante el intermedio de Cristo. Si hoy te sientes deprimido, si hoy te sientes desvalorado, desvalorada, si hoy sientes que no vales nada, no, criatura, despierta, abre los ojos. Tú vales todo, porque por ti se pagó todo. Dios por ti, por mí lo dio todo. Y Jesús para nosotros conquistó todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, para que podamos recibirlo y disfrutarlo por una eternidad. Si el hombre más rico del mundo, supuestamente actualmente es Jeff Bezos, le dijeran que todas sus riquezas se la van a dar por vida eterna y juventud eterna, yo la cambiaría inmediatamente. Y Dios nos ofrece más que eso. Pero como decía Luis, no lo veamos solamente con agarrar el pedazo del pastel, veámoslo con esa expresión de amor dada en la cruz, porque Dios en la cruz lo dio todo por nosotros. Es decir, que valemos mucho. Al adoptar la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Y vamos a ir concluyendo. ¿Qué podemos decir, Luis, de este primer capítulo que hemos analizado? El amor supremo, para concluir y para transmitir un mensaje a esos hermanos y amigos que nos sintonizan o nos sintonizarán más luego en el programa Mensajes de Vida. Bueno, realmente el amor supremo pues abarca todo, ¿no? Dios mandó a Jesús, Jesús lo dio todo por nosotros. Me quedo sin palabras y a veces hasta como me lleno de llanto pensar en todo ese esfuerzo que Él ha hecho por nosotros, y nosotros solo tenemos que aceptarlo, a conocerlo, y Él nos va a dar vida eterna. Amén. La invitación final que quiero hacer es: quizás hay alguien que está pasando momentos de dificultad, quizás hay alguien que se siente que no vale nada, que nadie lo estima, que su vida ha llegado a un final que no tiene sentido. El Dios eterno te ama y te ha dado evidencias, y esas evidencias están en su palabra. Yo te invito, prueba con Jesús. Empieza a buscarle en oración, hablar con Él, abrir tu corazón al Señor, habla acostado en tu cama, doblas tus rodillas, habla en el trabajo, abre su palabra. Si quieres este libro, escríbenos y te lo hacemos llegar. Si no quieres hacerlo en público por Facebook, puedes escribirle a Luis. Si lo conoce tu teléfono, puedes escribirme a mí, 781-346-3175. Puedes enviar un mensaje, te haremos llegar este libro o una Biblia. Si quieres recibir estudios bíblicos, no lo hacemos con un propósito monetario, ni buscando gloria, ni buscando fama. Lo hacemos con que tú puedas conocer ese amor supremo, el cual nosotros hemos recibido, hemos aceptado y estamos caminando en él. Prueba con Jesús de una manera total, plena. Entrégale tu vida a Él. Y te voy a decir algo, mi querido amigo, querido hermano. Sin Jesús, si tú pruebas, si tú empiezas a buscar las evidencias y no te funciona, déjalo. Pero te aseguro que no vas a poder dejarlo. Lo está buscando por intereses personales y lo está buscando. Pero cuando tú encuentres a Jesús, lo encontraste todo. Y si dejaste a Jesús, lo perdiste todo. Así que hoy es un buen día para probar con Jesús. Y es el todo por el todo. No, y si realmente también a veces uno no le gusta leer, ¿no? El Camino a Cristo está en audio, en YouTube. YouTube.
Solo buscarlo capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo, y hay muy buenos audios. Aparte también se puede encontrar un PDF si uno lo pone en Google y aparece PDF, lo puede uno bajar también al teléfono por si... Puedes escucharlo en tu carro, en tu teléfono, en tu trabajo. En inglés, en español, o sea... Está traducido en muchísimos idiomas. Elena de White es la escritora norteamericana más traducida en todo el mundo. Hasta en chino. Hasta en chino. Sí. Queridos hermanos, queridos amigos, gracias por su sintonía. Ha sido un placer para su servidor Rafael Jiménez y mi hermano Luis Gómez estar con ustedes. Queremos orar por ustedes y que ustedes también oren por nosotros. Así que te invitamos ahí donde está a que puedas orar. Y si tienes alguna necesidad de oración, escríbenos. Estamos aquí a tu disposición, a tu orden. Dios te guarde y vamos a orar para despedirnos. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias por tu amor supremo. Nos ha dado muestra de que nos ama. Nos ha dado evidencia de que no somos producto de la casualidad, de que tú te preocupas por nosotros. Jesús dijo que el Padre Celestial se preocupa aún por las avecillas y les suple sus necesidades. Hoy comimos, hoy bebimos, hoy estamos vivos por tu gracia y tu misericordia. Si hay alguien, Señor, necesitado de sanidad, pasa tu mano poderosa sobre él. Si hay alguien atravesando por situaciones difíciles, desaliento, si hay alguien que está pasando, Señor, por dificultades en esta vida, ayúdale, manifiéstate a su vida. Mi querido amigo, querido hermano, entrégale tu corazón a Jesús. Hoy es un buen día para probar con Jesús. Padre, queremos seguir aferrado a ti buscándote. Pon en nosotros el deseo de buscarte a través de tu palabra, a través de la oración, y que podamos aceptar ese amor y verdaderamente, Señor, podamos nosotros también manifestar ese amor hacia los demás. Bendícenos y guárdanos, danos una noche feliz y sobre todo derrama tu espíritu sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima entrega. Dios los bendiga.